Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 150 y el título de la reflexión de hoy es Nuestro templo no es nada sin la presencia de Dios. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Reyes, capítulos 6 al 8, el Salmo 149 y el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 31 al 47. Vamos a ver cómo hoy esas lecturas nos muestran que a través de la construcción del templo por Salomón, que luego la gloria de Dios vino a habitar dentro del templo, era la prefiguración de cuando Cristo iba a morir, el regalo que íbamos a recibir, que era que el Espíritu morara en nosotros. Y como dice el título, si el Espíritu no está dentro de nosotros, pues nada somos, nada, absolutamente nada. Y vemos en el Salmo cómo la respuesta a que Dios está en nuestro templo es adorar. Si tú ves que tú no puedes adorar, alabar a Dios, es porque Él no es el centro de tu vida. Él no está permeando todas tus áreas. Hay cosas que debes evaluar. Debes pedirle al Espíritu que te ayude a sacar para que Él pueda llenarte totalmente. Pero no te desesperes, que eso es un trabajo que hace el Espíritu, porque es la gracia de Dios. Es Él, cada vez que tú te vas acercando a esa gracia, quien te va transformando. Lo importante es que vayas a la presencia, no importa cómo estés, para que Él siga transformándote. Y en el Evangelio vamos a ver cómo los fariseos y los maestros de la ley le preguntaban a Jesús con qué autoridad hacía lo que hacía. Ellos no podían ver a Jesús porque tampoco habían visto al Padre. Entonces era más fácil juzgarlo y pensar que Él era el equivocado. O sea, tenían el templo, pero no tenían a Dios. Por eso no pudieron ver a Jesús. Bueno, continuamos con las lecturas de hoy. La primera libro de Reyes del 6 al 8 relata el apogeo del reinado de Salomón, centrado en la construcción, edificación y dedicación del primer templo de Jerusalén. Los capítulos marcan el momento en que la presencia de Dios pasa a habitar a un lugar físico y permanente en medio de su pueblo. La presencia de Dios en el templo de Salomón prefigura el Espíritu Santo prometido viviendo en nosotros, su actual templo. Imagínate esa maravillosa lectura. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estamos cuidando? Primera de Reyes, capítulo 6. Salomón construye el templo. Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sib, que es el segundo mes del año, cuando hacía ya 480 años que los israelitas habían salido de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto. El vestíbulo que había en la parte delantera del templo medía 9 metros de largo, igual que la anchura del templo, y 4,5 metros de ancho en la parte frontal del edificio. Salomón le hizo al templo ventanas con rejas. También construyó un anexo junto al muro que rodeaba el edificio, contra los muros que rodeaban el templo, tanto alrededor de la sala central como el cuarto posterior, y construyó celdas alrededor. La planta baja del anexo medía 2 metros y 25 centímetros de ancho, la planta intermedia 2 metros con 70 centímetros y la planta alta 3 metros con 15 centímetros, pues por fuera había reducido las medidas del templo para no empotrar las vigas en los muros del templo. En la construcción del templo se emplearon piedras totalmente labradas, así que al edificarlo no se escuchaban en el templo ni martillos, ni piquetas, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta de la celda de la planta baja estaba al lado derecho del templo, y para subir a los pisos intermedio y tercero había una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de construir el templo, lo cubrió con vigas
y artesonado de cedro. Edificó también el anexo que rodeaba todo el templo, cuya altura era de 2 metros y 25 centímetros y que sujetó al muro del templo con vigas de cedro. Entonces el Señor se dirigió a Salomón y le dijo: en cuanto al templo que estás construyendo, quiero decirte que si te conduces conforme a mis leyes y decretos y cumples todos mis mandamientos, portándote conforme a ellos, yo cumpliré la promesa que hice a David, tu padre, respecto a ti, y viviré entre los israelitas y no abandonaré a Israel, mi pueblo. Salomón terminó de construir el templo, cubrió las paredes interiores del edificio con tablas de cedro, lo recubrió de madera de arriba abajo y cubrió el piso con madera de pino. También recubrió de arriba abajo con tablas de cedro un espacio de 9 metros en la parte posterior del templo y la acondicionó para que fuera el lugar santísimo. La nave del templo, que estaba frente al lugar santísimo, medía 18 metros de largo. El revestimiento interior del templo era de madera de cedro y con tallas de flores y frutos. Todo era de cedro, no se veía una sola piedra. Salomón preparó el lugar santísimo en el templo para colocar allí el arca de la alianza del Señor. El interior del lugar santísimo medía 9 metros de largo y 9 de ancho y 9 de alto. Frente al lugar santísimo, Salomón hizo un altar de cedro y lo recubrió con oro. También recubrió de oro puro el interior del templo y el lugar santísimo, y delante de este puso cadenas de oro. De modo que recubrió de oro todo el templo, lo mismo que el altar que había delante del lugar santísimo. Hizo también 2 seres alados de madera de olivo para el lugar santísimo. Cada uno de ellos tenía 4 metros y medio de altura y cada una de sus alas medía 2 metros y 25 centímetros. Así que de una punta a otra de las alas cada uno de ellos medía 4 metros y medio. Y los 2 seres alados tenían las mismas medidas, es decir, los dos medían 4 metros y medio y también tenían la misma forma. Su altura era también de 4 metros y medio. Salomón los puso en el lugar santísimo, y aquellos seres alados tenían sus alas extendidas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la pared opuesta, y las otras 2 alas se tocaban entre sí en el centro del lugar santísimo. Luego Salomón recubrió de oro los seres alados, y en todas las paredes interiores y exteriores del templo labró figuras de seres alados, palmeras, flores. También cubrió de oro el piso del templo por dentro y por fuera. Para la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes formaban una figura de 5 lados. Las 2 puertas eran de madera de olivo y en ellas labró figuras de seres alados, palmeras y flores. Luego recubrió de oro todas estas figuras. Para la entrada de la sala central del templo hizo postes de madera de olivo formando un cuadro. Las 2 hojas de la puerta eran de madera de pino y ambas eran giratorias. Labró en ellas seres alados, palmeras y flores, y luego recubrió estas figuras con láminas de oro. Construyó también el atrio interior en 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. En el 4º año del reinado de Salomón, en el mes de Zif, se echaron los cimientos del templo del Señor, y en el 11 de su reinado, en el mes de Bul, que es el 8º mes del año, se terminó el templo en todos sus detalles, según la totalidad del proyecto. En 7 años lo construyó Salomón. Vemos que Salomón fue muy específico con los detalles del templo y duró 7 años. Imagínate cuando conocemos al Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y Él viene a vivir y a morar dentro de nosotros, lo que se traduce o significa que nacemos de nuevo y creemos que ya, así en un chasquido, nuestro templo está bien adornado, bien construido. No, aquí nos está mostrando que esto es un proceso. Y mira que el 7 significa la perfección de Dios, o sea, no es literal 7 años. Significa que es el tiempo perfecto de Dios para la vida de cada uno. Así que no eches en saco roto cualquier avance que tú estás teniendo. Si tú vas a la presencia, si tú estás en la palabra, si tú tienes esa conexión con Dios,
Dios sigue transformando tu interior, porque la gracia es algo que trabaja así tú no te des cuenta, pero en algún momento vas a ver cómo ese templo está terminado. Así que no desfallezcamos, porque Dios continúa obrando. Él obra en lo secreto. Cada vez que tú te sientas en la palabra, Él va haciendo su obra. Te cuento que cuando yo empecé a leer la palabra, había ocasiones que yo la leía y lloraba y no sabía por qué. Pero también había momentos en que yo leía la palabra y el Espíritu me hacía recordar situaciones en las cuales yo me había equivocado. Me hacía recordar situaciones que me habían dañado y que debía sanar. Y así, cada vez que yo me voy adentrando en la palabra me va mostrando cada vez más qué es lo que hay que mejorar en mí, y se va transformando mi sistema de creencias, mis sentimientos, y todo se va alineando a la palabra de Dios. Pero es algo que se hace por la gracia de Dios. No es mi esfuerzo, no es ni que yo sea la disciplinada, ni es que yo, mejor dicho, vengo y no. Es Él el que me da esa gracia de ser transformado. Continuamos, Primera de Reyes, capítulo 7. Otras construcciones de Salomón. Salomón construyó su propio palacio y lo terminó completamente en 13 años. También edificó el palacio llamado Bosque del Líbano, el cual tenía 45 metros de largo y 22 metros de ancho y 13,5 de alto, y estaba sostenido por 4 hileras de columna de cedro sobre las que descansaban vigas de cedro. Estas vigas eran 45, distribuidas en 3 series de 15 cada una, y se apoyaban sobre las columnas. Sobre las vigas había un artesonado de cedro. Había 3 filas de ventanas ordenadas de 3 en 3, unas frente a las otras. Todas las puertas y ventanas eran cuadradas y estaban unas frente a las otras en 3 hileras. También lo hizo la sala de las columnas, que tenía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho, y frente a esta otra sala con columnas y techo. Hizo además la sala del tribunal o la sala de justicia para celebrar allí los juicios, y la cubrió de arriba abajo con madera de cedro. El palacio donde Salomón vivía tenía un patio en la parte de atrás y una sala de igual construcción, y el palacio que construyó para la hija del faraón que tomó por esposa tenía una sala semejante. Todas las construcciones, desde los cimientos hasta las cornisas y desde la fachada hasta el patio mayor, eran de piedras costosas, labradas, cortadas a la medida con sierras, lo mismo por fuera que por dentro. Los cimientos eran también de piedras costosas y grandes, unas de 4,5 metros y otras de 3 metros y 70 centímetros. La parte superior era también de piedras costosas, labradas a la medida y de madera de cedro. Alrededor del patio grande había 3 hileras de piedras y una hilera de vigas de cedro. Lo mismo en el atrio interior y en el vestíbulo del templo del Señor. Salomón contrata a Hiram. El rey Salomón mandó a traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro experto en trabajar el bronce. Hiram era muy hábil e inteligente y conocía la técnica para realizar cualquier trabajo en bronce, así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todos sus trabajos. Fundió 2 columnas de bronce que medían 8 metros de alto y 5,5 metros de circunferencia. Hizo también 2 capiteles de bronce para colocarlos en la parte superior de las columnas. La altura de cada capitel era de 2 metros y 25 centímetros. Además, hizo 2 rejillas trenzadas en forma de cadenas para los capiteles que había en la parte superior de las columnas, una rejilla para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de cada rejilla para cubrir los capiteles de las columnas. Hizo lo mismo con ambos capiteles. Los capiteles que había sobre las columnas del vestíbulo medían casi 2 metros y tenían forma de lirio. Alrededor y en lo alto de cada capitel, en su parte más ancha, en forma de globo y junto a la rejilla, habían 200 granadas de 2 hileras. Hiram puso estas columnas en el vestíbulo del templo, y cuando las puso en su lugar, a la columna derecha la llamó Jaquín y a la columna izquierda la llamó Boaz.
La parte superior de las columnas tenía forma de lirio, así quedó terminado el trabajo de las columnas. Mobiliario del templo. Irán hizo después una enorme pila de bronce para el agua. Era redonda y medía 4,5 metros de un borde al otro. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia de 13,5 metros. Por debajo del borde alrededor de la pila hizo 2 enredaderas con frutos en número de 10 por cada 45 centímetros, formando una sola pieza con la pila. Esta descansa sobre los 12 toros de bronce, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Sus patas traseras estaban hacia adentro y la pila descansaba sobre ellos. Las paredes de la pila tenían 8 centímetros de grueso. Su borde imitaba el cáliz de un lirio y cabían en ella 44,000 litros de agua. También hizo 10 bases de bronce, cada una de 1,80 metros de largo, otro tanto de ancho y 1,30 metros de alto. Las bases estaban hechas de este modo. Tenían unos entrepaños sujetos por un marco y sobre los entrepaños enmarcados había figuras de leones, de toros y de seres alados. Por encima y por debajo de los toros y de los leones había adornos de guirnaldas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce. En las 4 esquinas de la base por debajo de la pila habían unas repisas de bronce que a cada lado tenían guirnaldas. La boca de la pila estaba dentro de un cerco que sobresalía hacia arriba 45 centímetros. La boca era redonda y lo que le servía de soporte tenía 78 centímetros de alto. También sobre la boca había grabados cuyos marcos no eran redondos sino cuadrados. Las 4 ruedas estaban debajo de los entrepaños y los ejes de las ruedas sujetos a la base. La altura de cada rueda era de 78 centímetros y tenía la misma forma de las ruedas de los carros. Los ejes, aros, radios y cubos de las ruedas eran todos de bronce. Las 4 repisas que había en las 4 esquinas de cada base formaban con esta una sola pieza. La parte superior terminaba en un borde circular de 22,5 centímetros de altura y los entrepaños y molduras que había en lo alto de la base formaban una sola pieza con esta. Irán grabó seres alados, leones y palmeras sobre los entrepaños y las molduras, según lo permitía el espacio de cada uno, y guirnaldas alrededor. Así fue que hizo las 10 bases, todas fundidas, iguales y con la misma forma y medida. Hizo también 10 pilas de bronce, cada una medía 1,80 metros con capacidad para 883 litros y cada una fue puesta sobre una de las 10 bases. 5 bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La pila grande fue puesta al lado derecho del edificio hacia el sudeste. Irán hizo además ollas, palas, tazones y así terminó todo el trabajo que hizo para Salomón en el templo del Señor, el cual consistió en las 2 columnas, los capiteles redondos que estaban en la parte superior de las mismas, 2 rejillas para cubrir los capiteles, las 400 granadas para las 2 rejillas en 2 hileras para cada una de las rejillas con que cubrían los 2 capiteles redondos que había en lo alto de las columnas, las 10 bases, las 10 pilas que iban sobre ellas, la pila grande para el agua con los 12 toros que tenía debajo, además de las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Irán le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. El rey los fundió en moldes de arena en la región del Jordán entre Sucot y Zeratán. Eran tantos los utensilios de bronce que Salomón no se preocupó por hacer que los pesara. También mandó hacer Salomón todos los demás utensilios que había en el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponían los panes que se consagran al Señor, los calderos de oro puro que había frente al lugar santísimo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, con sus figuras de flores, lámparas, las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, los cucharones y los incensarios, que eran todos de oro puro.
También eran de oro los ozones de las puertas del lugar santísimo en el interior del templo y las 2 puertas del templo mismo. Cuando se acabaron todas las obras, el rey Salomón mandó realizar en el templo del Señor. Llevó Salomón los utensilios de oro y de plata que David su padre había dedicado al Señor y los depositó en los tesoros del templo del Señor. Vemos que no se perdió ningún detalle, todo tenía una especial medida, todo tenía un especial cuidado y trabajo. Eso es lo que Dios hace en nuestro interior cuando Él empieza a habitar. Él va trabajando en cada detalle, en cada cosita que hay en nuestro interior para que este templo se vaya perfeccionando a la medida del varón perfecto. No terminaremos de ser construidos aquí, sino que es un trabajo que terminará en la eternidad. Entonces hay que seguir porque no sabemos el día ni la hora. Hay que estar casi listos para estar con nuestro Padre Celestial. Primera de Reyes, capítulo 8. El arca de la alianza es llevada al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David, y en el día de la fiesta solemne, en el mes de Etaní, que es el 7º mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes, y tomaron el arca y las trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con él estaban delante del arca, ofreciendo en sacrificio ovejas y toros en cantidad tal como se podían contar. Después llevaron los sacerdotes el arca de la alianza del Señor al interior del templo, hasta el lugar santísimo bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños. Pero los travesaños eran tan largos que sus extremos se veían desde el lugar santo frente al lugar santísimo, aunque no podían verse por fuera, y así han quedado hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en el Horeb, las tablas de la alianza que el Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar culto, porque la gloria del Señor había llegado a su templo. Qué maravilla cuando tú sabes que la gloria de Dios habita en ti. Y es sencillo solo aceptar, solo creer que has sido justificado por la obra consumada de Cristo en la cruz y que todos tus pecados fueron perdonados y que tú recibes esa gracia, esa santidad de Jesús, porque todo tu pecado pasó a Él y toda su santidad pasó a ti. Cuando tú aceptas eso y cuando tú lo crees en tu corazón, invita al Espíritu Santo a que more en ti y que Él sea tu Rey, que Dios sea el centro de tu vida y empieza a vivir la gloria de Dios, y entonces Él empieza a limpiar tu templo. Y recuerda que es un proceso. Salomón dedica al templo. Entonces Salomón dijo: Tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que lo habites. Un lugar donde vivas para siempre. Mira, nosotros somos ese templo, ese lugar para que Dios viva para siempre. Luego el rey se volvió de frente a toda la comunidad israelita que estaba de pie y la bendijo, diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha cumplido lo que prometió a David mi padre cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde residiera mi nombre, pero escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel,
Y David, mi padre, tuvo el deseo de construir un templo en honor del Señor, de Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo: haces bien en querer construirme un templo, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás. Él será quien me construya el templo. Mira que si David es el padre, Salomón sería Jesús. Y Jesús fue el que construyó ese templo. Al morir en la cruz, rasgó ese velo y Él se convirtió en ese templo santo y puro. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir esa misma gracia. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa, tal como dijo: yo he tomado el lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel y he construido un templo al Señor, el Dios de Israel. Además, he destinado en él un lugar para el arca, donde está la alianza que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Después se puso Salomón delante del altar del Señor, en presencia de toda la comunidad israelita, y extendiendo sus manos al cielo, exclamó: Señor Dios de Israel, ni el cielo ni la tierra hay un Dios como tú, que cumples tu alianza y muestras tu bondad para con los que te sirven de todo corazón, que has cumplido lo que prometiste a tu siervo David mi padre, uniendo así la acción a la palabra en este día. Por lo tanto, Señor Dios de Israel, cumple también lo que prometiste a tu siervo David mi padre, que no le faltaría un descendiente que en tu favor subiera al trono de Israel, con tal de que sus hijos cuidaran su conducta y se comportaran en tu presencia como él se comportó. Así pues, Dios de Israel, haz que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre, tu servidor David. Pero, ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuanto menos este templo que he construido para ti. No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica, escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te dirige hoy. No dejes de mirar ni este día ni esta noche este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo, escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar, escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Mira que en ese tiempo era el templo, solamente ese lugar donde la presencia había, pero como Dios siempre quiso tener una relación con nosotros, por eso fue toda la obra de salvación para que Él pudiera habitar de manera legal en cada uno de nuestros corazones, porque Dios ya no ve nuestro pecado, Él ve la obra consumada de Cristo en la cruz. Cristo fue justificado, nosotros fuimos justificados junto con Él. Por eso Dios hoy habita en nosotros y cuida de nosotros. Cuando alguien cometa una falta contra su prójimo y le obliga a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa, haz justicia a tus siervos, condena al culpable, haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones, y haz justicia al inocente según le corresponda. Cuando el enemigo derrote a tu pueblo Israel por haber pecado contra ti, si luego éste se vuelve a ti y alaba tu nombre, y en sus oraciones te suplica en este templo, escúchalo tú desde el cielo, perdona su pecado y hazlo volver al país que diste a sus antepasados. Cuando haya una sequía y no llueva porque el pueblo pecó contra ti, si luego ora hacia este lugar y alaba tu nombre y se arrepiente de su pecado a causa de tu castigo, escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y enséñales el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre o peste, o las plantas se sequen por el calor, o vengan plagas de hongos, langostas o pulgón, cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las ataque, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, escucha entonces toda oración o súplica hecha por cualquier persona o por todo tu pueblo Israel, que al ver su desgracia y dolor extienda sus manos en oración hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Interven y da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Así te honrarán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados.
Aun si un extranjero, uno que no sea de tu pueblo por causa de tu nombre, viene de tierras lejanas y ora hacia este templo, ya que se oirá hablar de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida, para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como hace tu pueblo Israel, y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a luchar contra sus enemigos donde quiera que tú los envíes, si ora a ti en dirección de la ciudad que tú escogiste y del templo que yo te he construido, escucha tú desde el cielo su oración y su ruego y defiende su causa. Cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enfurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los haga cautivos y se los lleve a su país, sea lejos o cerca, si en el país a donde vayan hayan sido desterrados, se vuelven a ti y te suplican y reconocen que han pecado y han hecho lo malo, si se vuelven a ti con todo su corazón y toda su alma en el país enemigo a donde los haya llevado cautivos y oran a ti en dirección de esta tierra que diste a tus antepasados y de la ciudad que escogiste y del templo que te he construido, escucha sus oraciones, súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y defiende su causa. Perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti y todas sus rebeliones contra ti, y concede que quienes lo desterraron tengan piedad de él, porque es tu pueblo y te pertenece. Tú lo sacaste de Egipto, que era como un horno de fundición. Atiende pues la oración de tu servidor y la súplica de tu pueblo Israel. Óyenos, oh Dios, cuando clamemos a ti, porque tú, Señor, los apartaste como propiedad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste por medio de tu servidor Moisés, cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Cuando Salomón terminó esta oración y súplica al Señor, la cual hizo de rodillas delante del altar, levantando sus manos al cielo, se puso de pie y bendijo a toda la comunidad israelita, diciendo en voz alta: Bendito sea el Señor, que ha concedido la paz a su pueblo Israel, según todo lo que ha prometido. Pero no ha dejado de cumplir ninguna de las promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Y ahora que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje, sino que incline nuestro corazón hacia Él, para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos los mandamientos, leyes y decretos que mandó cumplir a nuestros antepasados. Que estas cosas que he puesto al Señor nuestro Dios las tenga siempre presentes día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel según sea necesario, y para que todas las naciones de la tierra conozcan que el Señor es Dios y que no hay otro. Por lo tanto, sean ustedes sinceros con el Señor nuestro Dios y cumplan sus leyes y obedezcan sus mandamientos como en este día. Después de esto, el rey y todo Israel ofrecieron sacrificios al Señor, y Salomón ofreció al Señor 22,000 toros y 120,000 ovejas como sacrificios de reconciliación. Así fue como el rey y todos los israelitas consagraron el templo del Señor. El mismo día el rey consagró el centro del atrio que está enfrente del templo del Señor, pues allí ofreció los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de reconciliación, porque el altar de bronce que había delante del Señor era pequeño y no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de reconciliación. En dicha ocasión, Salomón y todo Israel, una gran muchedumbre que había venido desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto, celebraron la fiesta de las enramadas en honor del Señor nuestro Dios, y otra fiesta de 7 días, en total 14 días de fiesta. Al día siguiente despidió el pueblo y ellos bendijeron al rey y se fueron a sus casas alegres y satisfechos por todo el bien que el Señor había hecho a David, su servidor, y su pueblo Israel. Vemos que cuando el Salmo 149 nos va a mostrar que la respuesta de que alguien es templo del Espíritu Santo es la alabanza y la adoración. Cuando nosotros reconocemos que el Rey del Universo ha decidido habitar en nosotros, nuestro corazón no puede permanecer indiferente. Si la presencia de Dios está en tu vida, está centrada,
la adoración deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural de gratitud y alegría. Pero al principio hay que obligarnos a adorar, porque nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo empieza débil, pero cada vez que tú vas adorando, leyendo la palabra, pasando tiempo con Dios, el espíritu va creciendo y cada vez más Él va a ser más fuerte y tu respuesta de adoración va a estar siempre. Siempre, así estés cansado, estés enfermo y lo que sea, tú vas a tener ganas y deseos de adorar. Y cuando lo empiezas a hacer, el sueño se te va. Pero recuerda que estamos en este cuerpo y a veces hay que descansar. A mí a veces me pasa eso este fin de semana, lo que les conté del colapso. Fue por eso, porque yo me pongo aquí, yo puedo pasar horas, pero el otro día tengo que levantarme, entonces el cuerpo se va a cansar. Bueno, Salmo 149. Dios creador y rey. Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles, alábenlo los israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su creador y rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo y aún dormidos canten de alegría. Haya alabanzas a Dios en sus labios y en su mano una espada de dos filos, para vengarse de los paganos, para castigar a las naciones, para encadenar a los reyes y gente poderosa con pesadas cadenas de hierro, para cumplir en ellos la sentencia escrita. Esta será una honra para todos sus fieles. Aleluya. Dios es nuestro Rey, nuestro Creador y nuestro Hacedor. Permitámosle crecer dentro de nosotros. Aceptemos su obra de redención, su obra de gracia. En el Evangelio de Juan, Jesús se enfrenta a quienes conocían las Escrituras, pero no conocían al Dios que las inspiró, como el que idolatra, ve la belleza de la creación, pero no ve al Creador detrás. Estos maestros y estudiosos estudiaban la palabra buscando la vida eterna, pero rechazaban a aquel de quien hablaba en las Escrituras y el que podía darles esa vida eterna. Tenían conocimiento, pero no tenían presencia, o sea, estaban vacíos. Tenían religión, pero les faltaba comunión. Tenían el templo, pero no reconocían al Señor del templo. O sea, que Dios no habitaba en ese templo. Ellos querían cumplir un número de reglas porque, ya hemos hablado, la ley quería justificar por el cumplimiento de esas normas y jamás lo pudimos hacer. Por eso vino la gracia que nos hizo cumplirlas. También nosotros corremos hoy ese riesgo de querer asistir, de querer celebrar, de leer mucha Biblia, de participar en las actividades de la parroquia, pero estar distantes de Dios. Porque la fe auténtica no consiste en hacer las cosas para Dios, sino en permitir que Él habite y gobierne nuestra vida. A veces tenemos conocimiento de Dios, por eso dicen que los teólogos se vuelven ateos, porque conocen mucho de Dios, pero no permiten que ese conocimiento los transforme, no permiten que Dios sea el centro de sus vidas y le dé sentido a todo ese conocimiento. Mira que hay personas que conocen poco, pero tienen una espiritualidad sana y pura. ¿Por qué? Porque hablan directamente con el Espíritu. Así que no te menosprecies porque no tengas estudios. El Espíritu Santo obra de manera maravillosa en cada persona. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba, pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad. Pero yo no
dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me encargó que hiciera. Comprueba que de veras el Padre me ha enviado, y también el Padre me ha enviado, da testimonio a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras den testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Mira cuando no vamos a la fuente, porque nosotros tenemos vida unidos a Cristo, si no es muerte. Yo no acepto gloria que venga de los hombres, además los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Jesús nos conoce si nuestra vida está permeada por Dios o no. A Él no lo podemos engañar. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? La ley es la que nos acusa. Por eso la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia nos muestra nuestra equivocación y nos abraza. La ley nos mata porque nos acusa. Hoy el Señor nos recuerda que nuestra vida, nuestra casa, es un templo para que Él more. Él no busca los edificios construidos por manos humanas, que parecen muy bonitos, pero Él decidió habitar en cada uno de nosotros en templos de carne y hueso, que Él quitó esa dureza de nuestro corazón para escribir sus leyes en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser ese templo lleno de Dios, porque un templo sin Dios no cumple su propósito. Un corazón que se rinde a Dios es un espacio para que la gloria de Dios se manifieste cada día. ¿Y cuál es esa rendición? Reconocer que soy un pecador, reconocer que necesito todos los días la gracia, que yo fui justificada por lo que Cristo hizo en la cruz, que la gracia me acompaña y tener siempre una expectativa de bien, porque el Padre solo quiere bendecirnos. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le pedimos al Padre maravilloso que inunde nuestra vida con su presencia. Que decimos que queremos que nos llene, que purifique nuestra vida, que rompa todo esquema religioso, toda regla, toda fuerza humana, para que el Espíritu pueda morar libre y limpiamente en nuestros corazones. Le pedimos que nos purifique nuestro interior, que limpie cada una de nuestras áreas, que se encargue de cada detalle y que nosotros seamos ese templo vivo donde tu gloria se manifieste cada día y podamos mostrar ese rostro amoroso y lleno de gracia del Padre en todos los rincones. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.